¿Cuál es la mordaza que hoy en día no te permite expresar con libertad tu voz al mundo? ¿Qué o quién cega tu visión de lo que está delante de ti y no te permite ver lo libre que eres para escoger cualquier camino de la tierra, para hacer lo que te propongas en el mundo? Yo te pregunto, ¿qué voces son las que te han secuestrado en el interminable bucle de culpa, el fracaso o el dolor? Bienvenidos a Estocolmo Podcast. Estocolmo es un síndrome no reconocido en donde una víctima desarrolla un vínculo positivo hacia un captor. Durante mucho tiempo mis captores fueron el miedo, la vergüenza, la insuficiencia y la comodidad. Hasta que desperté y decidí salir de mi Estocolmo. Hoy no tengo miedo de levantar mi voz y no descansaré hasta que más personas lo hagan. ¿Y tú? ¿Estás listo para dejar tu Estocolmo? ¡Wow! Buenas tardes, buenas noches, buenos días. En el horario que nos estés escuchando, bienvenido al primer episodio de Estocolmo Podcast. ¡Wow! Otro wow porque no puedo creer que esto esté pasando. Déjame presentarme, yo soy Blamo Mureta y estoy muy emocionado de que estés aquí. Estocolmo Podcast es mi vida. Es un proyecto que lo tenía desde hace muchísimo tiempo planificado, pensando. Lo tenía en el corazón, pues, y mira, luego de 3 años logra salir a la luz este episodio, así que espero que lo disfruten muchísimo. Esto sale desde el fondo de mi corazón. No solamente espero que te funcione, yo sé que va a servir y va a ser algo muy potente para que lo puedas tomar como una herramienta práctica en tu día a día. Así que gracias una vez más por estar acá y vamos a empezar. Quiero iniciar respondiendo a la pregunta, ¿no? ¿Por qué se llama Estocolmo? ¿Por qué Estocolmo? Porque este episodio número 1 se va a llamar ¿Por qué Estocolmo? Así que yo quiero contarles por qué el podcast y este episodio y toda esta dinámica alrededor de la ciudad de Estocolmo, qué tiene que ver, por qué, lo vamos a responder acá. Y te quiero pedir un momentito que te puedas imaginar. Para poder entender qué es Estocolmo, necesito que te puedas imaginar esto. Imagina un momento, cierra tus ojos, imagina frente a ti un secuestrador. E imagínate toda la dinámica alrededor de un secuestro, ¿no? Te secuestran. Hay un helado cañón y un arma apuntándote directamente a la sien. Probablemente el secuestrador insultándote, gritándote, tal vez no te puedes mover por nada porque cualquier movimiento falso puede ser tomado como un intento de escape. El secuestrador coloca una cuerda alrededor de tu cuello y te amenaza con ahorcarte. Yo sé que es una imagen súper difícil de imaginar, pero tú y yo estamos de acuerdo en una cosa. ¿Harías hasta lo imposible por sobrevivir o no? Harías hasta lo imposible por sobrevivir. Ahora, imagina que luego de recibir todo ese nivel de presión, todo ese nivel de maltrato, eres finalmente liberado. ¿Podrías declarar, luego de toda esta historia que te acabo de contar, que tu secuestrador es inocente? ¿Fraternizarías con tu secuestrador? Es decir, luego del secuestro vas y le dices, oye, ¿sabes qué? El jueves tomamos un cafecito, dale, todo chévere. Y chocan las manos y se van a tomar su café. ¿Fraternizarías con él? ¿Confiarías en él? Ahora, quiero que dejes de imaginar, quiero que te sitúes en la realidad, ¿no? Porque esto ya va a una parte lógica. Yo te quiero decir que esta historia de secuestro que te acabo de contar fue real y un grupo de personas, junto a una mujer llamada Christine Enmark, vivieron esta historia de terror. Y sucede que un secuestrador llamado Jan Erik Olsen toma como rehén a Christine y a un grupo de personas más que se encontraban en un banco en Estocolmo en los años 70. Y luego de un montón de situaciones incómodas, pues finalmente la policía logra liberarlos. Y lo más curioso es que ella, Christine, no levantó cargos en contra de sus secuestradores, sino más bien dijo, hey, yo declaro delante de la prensa que confío en estos hombres. Tengo más miedo de la policía que de estos hombres. Ahora, mi pregunta es, ¿en qué cabeza, en qué situación puede ser posible que alguien pueda empatizar con un secuestrador? Lo menos que quisieras es volver a ver en tu vida. ¿Realmente es posible que te puedas enamorar, empatizar de un captor? Este día probablemente será una de las más importantes conversaciones que tendrás contigo mismo en muchísimo tiempo. Como les dije, vamos a entender qué es el síndrome de Estocolmo. Pero sobre todo vamos a entender cómo nosotros como seres humanos podemos llegar a crear vínculos emocionales con captores solamente como una respuesta
a la supervivencia. Y también vamos a intentar reconocer si es que este síndrome llamado el síndrome del Estocolmo puede estar afectándote a ti ahora mismo. Ahora, yo no recuerdo por qué estaba sentado ese día investigando sobre esta noticia, pero a mí me encanta leer. Y curiosamente me enteré de que este término del síndrome de Estocolmo no cobra fuerza sino hasta un año después, cuando una mujer se llamaba Patricia Hearst, era la hija de un magnate poderoso de Estados Unidos. Es secuestrada por un ejército, esto pasó en la vida real, ¿no? Es secuestrada por un ejército simbionés de liberación, así se llamaba. Y luego de que es liberada, pues ella regresa con este ejército y les ayuda a realizar un asalto de banco. Entonces cuando, pues los agarran, su abogado intenta alegar que actuó de esa forma por este dichoso síndrome de Estocolmo, ¿no? Y obviamente nadie lo aceptó. Pero ya quedó como un precedente, se volvió a levantar esta temática que había sucedido un año antes en Estocolmo. Tengo que decirles de entrada que el síndrome de Estocolmo no es un síndrome reconocido por psicólogos, no es reconocido como una enfermedad o como una patología. Y dicho esto, pues te quiero hacer reflexionar un momentico. Normalmente yo le doy vuelta a las cosas siempre. Cuando tengo una idea, pues trato de darle la vueltica y pensar en qué otras opciones tengo, tratar de ponerme un poco en el lugar, tratar de entender un poco. Y yo decía, pues, bueno, si fuera secuestrado, pues tal vez yo no le vería a mi secuestrador, pero estaría consciente de que estoy siendo secuestrado. Es sencillo saber que estás secuestrado porque tal vez estás sintiendo esa emoción de miedo, esa emoción negativa, esa emoción cruda. Pero si en algún momento yo fui secuestrado, tal vez no por un ladrón, pero sí por una emoción o un sentimiento, y no me di cuenta. Entonces ahí empecé a recapitular y dije, es verdad, hay muchos secuestros en nuestras vidas que no necesariamente vas a reconocer cuando pasen. Normalmente, cuando logras reaccionar de que fuiste secuestrado por algo sin darte cuenta, pues llegan estas frases típicas que dices como, ¿cómo llegué acá? ¿O en qué momento llegué acá? No puede ser, ¿por qué? Como te decía, el ladrón, no necesariamente el secuestrador puede ser un ladrón, tal vez puede ser una relación, tal vez puede ser un sentimiento, tal vez puede ser un trabajo, puede ser un pensamiento en el que llegaste, pero no te diste cuenta que ya te secuestró. Y ahí es cuando te dices, ¿cuándo llegué acá? ¿En qué momento llegué acá? ¿Cómo que pasó esto? ¿Cómo es que pasó? Y ahí es donde yo quiero atacar hoy. Así que yo intenté relacionar un momento de mi vida con alguna experiencia similar en la que yo me sentía así, ¿no? Como secuestrado silenciosamente. Y me acordé del colegio, el liceo. Hace 4 años, bueno, no, esto no fue hace 4 años. No, tengo 30 años. Hace 4 años pues estaba en los 26, ya fuera del colegio. Hace más de 15 años pasó esto. Obviamente era una época distinta. Aquí en Ecuador, para la gente que no es de Ecuador, habían unos zapatos que se llamaban Venus. Hay unos zapatos que se llaman Venus. Y a alguien se le ocurrió una vez como que era cool llevar esos zapatos. Pero eran unos zapatos de súper bajo presupuesto. O sea, era como con $5 creo o $6 te puedes comprar un par de zapatos. De hecho, esos zapatos venían como promoción en los zapatos que utilizabas en el diario, los zapatos negros. O sea, los utilizaba para la gimnasia o para educación física, como lo decimos acá en Ecuador. Entonces eran unos zapatos que nadie los quería, pero una vez alguien decidió que eran cool. Y también aparte de eso, estábamos en esa época en donde pues la televisión estaba todavía como que con más fuerza. La televisión, las novelas, las series. Rebelde, por ejemplo, Rebelde, la novela mexicana con Mia Colucci y todo eso. Y seguramente ya te estás acordando de esa época. Tenías que mandar un mensaje al 5505, ¿no? Para poder tener un ringtone polifónico en tu celular. Había un celular aquí que se llamaba Minimax. No había tanto acceso al internet como hay ahora. O sea, antes sí había un poco más de limitación. Y no había tantos casos de éxito, ¿no? O sea, por ejemplo, siempre pongo el caso de Bad Bunny, que era un tipo que trabajaba en un supermercado y termina siendo uno de los artistas más famosos del mundo. Entonces, sin tanto internet no se regaban tanto esas noticias. Y claro, era un poco más como la vida tenía una percepción distinta. La globalización en internet obviamente le cambia la perspectiva a las personas. Y también había una situación que era clave. O eras o no eras un buen estudiante. Y generalmente había chicos como yo
pues que no nos molestábamos en prestarle atención a estos detalles importantes de la vida, como estar bien en el colegio, esforzarte y hacer tus deberes y alcanzar tus objetivos. Y pues, a fin de cuentas, hoy en día yo fui profesor hace no mucho y es distinto, obviamente. La gente está un poco más consciente de la parte mental de los alumnos, de la salud mental. Incluso eres un poco más considerado. eh, a los estudiantes no es como antes, que tenías que cortarle el cabello, si no, no podías entrar a clases. Hay colegios que todavía guardan este espacio de la disciplina, si le puedo decir yo, pero ya no es como antes. Y claro, la falda a 4 dedos abajo de la rodilla. O sea, tenías que cuidar muchos detalles. Si te quitaban el celular en el colegio, te lo decomisaban, no te lo entregaban hasta fin de año y así. Entonces, yo me enfocaba en esa época en disfrutar, tal vez reírme, estar con mis amigos y para nada estar enfocado en los estudios. Entonces llegaba la parte de las notas, ¿no? Era como de trimestre, me parece. Y pues había un típico profesor que le encantaba llamarnos a un curso específico a darnos las notas en la hora del receso, del recreo. Entonces, para mí, la época de notas era la peor, porque pues ahí se cosechaba todo el bochinche, todo el desastre pues que hacía en cada trimestre. Y cuando yo bajaba las gradas a ese curso donde estaba el profesor, era un dolor, era una sensación muy fea que sentía. Pero bueno, entraba al curso, me acuerdo que entré esa ocasión al curso donde estaba el profesor, me vio y me dijo, señor Moreta. Y y yo dije, profe, ¿cómo está? No tan mal como usted, me dijo. Yo, Dios santo, Jesús. Me dijo, mire, y me empezó a dar las notas. Y esas notas estaban horrendas. O sea, estaba muy mal. Y yo me sentía mal. Y cuando salgo ya del aula, me dice, señor Moreta, le regreso a ver, y me dice, usted ya es un cadáver. Y cuando él me dijo eso, yo, bueno, salía del curso y agarré el pasillo. Y yo recuerdo que empecé a pensar muchas cosas. Mis papás, voy a ser un fracasado, me voy a jalar el año. Claro, prácticamente me estaba diciendo que me iba a jalar el año si no reaccionaba. A fin de cuentas, así sucedió. Eh, Morí en el intento. Me jalé el año, lo raspé, lo perdí, como lo digan en su país. Y fue muy doloroso para mí eso. Fue el primero de lo que serían 4 años marcados por el fracaso. Desde ese año volví a jalarme otro año luego como que quise dejar de estudiar el colegio, imagínense, porque sentía que era una vergüenza, que no podía, que era un tonto, me sentía mal, me sentía idiota, tenía mucha vergüenza, era la vergüenza de mis papás, la vergüenza de mis amigos, recordaba las fiestas, íbamos, ¿en qué curso estás? Y yo tenía que repetir que estoy en el mismo, pero tienes 13 años, o tienes 15, o tienes 18, o sea, era horrible, horrible tener que dar explicaciones y cuando alguien hablaba de estudios o de logros académicos, era horrible la sensación que tenía, ¿no? Mis papás veían con admiración a otros chicos y yo pues era un desastre. Y no te puedo negar, yo empecé a pensar que jamás tendría éxito en la vida. Y la gente lo ponía así de sencillo. Si no estudias o mejoras, estás condenado a estar en la calle, vivir en la calle o no tener un buen futuro. Y aparte de eso, luego decidí ser músico. La cereza del pastel. Yo no soy de los que le culpan a la gente del pasado por el presente. O sea, yo creo que en esa época, en materia de salud mental y de comunicación asertiva, la gente hacía lo que hacía por instinto más que por razón. Pero sí considero que ese fracaso me aisló hasta lo más profundo de mis pensamientos y me hizo entender que probablemente jamás yo iba a estar a la altura de un profesional. Y eso me hizo sentir mucha vergüenza. Entonces la vergüenza caló tan profundo en mí que durante los siguientes años mi concepto de éxito estaba limitado por la vergüenza. Pensaba que mi éxito era nulo. Y así de a poquito caí en el Estocolmo, en ese espacio de cautiverio, donde la vergüenza me secuestró. El miedo a compartir mi idea por vergüenza a que sea una mala idea me secuestró. Mi esencia cambió y mi vida se tornó algo grisácea alrededor de mis ojos. Yo recuerdo que había muchos momentos luego allá en la universidad, por ejemplo, en los que yo me callaba porque decía, no tengo nada inteligente que decir.
iba a los parques de diversiones o a los jueguitos ahí y no jugaba porque tenía miedo a hacer el ridículo. No me gustan los juegos de mesa porque no me gusta hacer el ridículo. No me interesa tampoco aprender a cómo se juega, pero muchas veces yo me sentía así, rechazado y ridiculizado por vergüenza. Y aquí quiero hacer algo disruptivo y quedarme en un primer bullet que te quiero compartir. Hay una escena de una película que me gusta muchísimo que se llama Interestelar de Christopher Nolan del 2014. Te recomiendo que veas esa película. A mí me cambió la vida. De verdad te lo digo. Y es la historia de un hombre y su familia, en específico su hija. Él se llama Cooper y su hija se llama Morph, por la ley de Murphy. Y Cooper, pues, es el héroe, ¿no? Que tiene que encargarse de salvar a la Tierra. Tiene que emprender un viaje en el universo. Pues resulta que mientras él estaba en la Tierra con su hija y antes de ser llamado, pues, a esta aventura para salvar el universo, él recibía algunos mensajes de lo que su hija decía o denominaba un fantasma. Como es una película científica, obviamente Cooper no cree en fantasmas, él cree en la ciencia y en los hechos. Y pues se ponen a investigar qué son estos sucesos como paranormales que están sucediendo en su casa. De hecho, no es una película para nada paranormal, sino es una película de ciencia ficción. Pero esta parte paranormal, alguien empieza a enviar mensajes en código binario, en código Morse, en diferentes formas. No recuerdo si era binario o Morse, pero bueno, ustedes entienden la idea. Y el mensaje dice, stay, 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 quédate, 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 quédate. Entonces, Cooper, el héroe, no entendía y su hija pues le decía, mira, dice stay, o sea, ¿qué onda? Bueno, total, esta decisión de ir a salvar al mundo era, ¿se acaba el mundo o vas a salvar? Así que él le tocó ir a salvar a la humanidad. Sale, va por el universo y por cuestiones de la vida regresa en el tiempo, en una dimensión distinta, al momento exacto en donde recibía esos mensajes. Y se da cuenta de que el fantasma, entre comillas, era él mismo, dándose un mensaje desde el futuro para decir que se quede, quédate, quédate, no vayas, no vayas. Ahora, a mí cuando vi esa escena me hubiera encantado viajar en el tiempo para hablarme a mí mismo. Y me encantan todas estas dinámicas de viajes de tiempo hacia adelante, hacia atrás. Me hubiera encantado hablarme a mí mismo, a ese jovencito, ese bramito de 15 años, que pensaba que todo le iría mal en la vida y decirle, mira, vos tranquilo, esfuérzate cada día, pero tu futuro no está arruinado, tienes esperanza. Te vas a casar con una espectacular mujer, una psicólogo clínico que te va a cambiar la vida. Desarrollarás una gran capacidad para la música porque esa es tu fuerza. Tocarás en los mejores eventos de tu ciudad y aprenderás de los mejores. Harás relación con grandes personalidades. ¿Cómo me gustaría decirme a mí mismo que no era fracaso lo que estaba viviendo, sino era el inicio de una maravillosa historia? Y este es el primer bullet que te quiero compartir. Tu pasado de vergüenza, tu pasado de temor, tu pasado de angustia, tu pasado de fracaso, no definen tu futuro. Hoy puedes decidir escribir las páginas del futuro en otra dirección. Porque tu pasado de vergüenza, tu pasado de angustia, tu pasado de temor, tu pasado de mentiras, tu pasado de fracasos, tu pasado de dolor, no definen tu futuro. ¿Ok? Ahora, hay algo bien chistoso que pasa cuando conozco a mi esposa y a su familia. Somos dos culturas distintas y la cultura de mi esposa es mucho más alegre que la mía. Yo no soy tan eléctrico como es la cultura de mi esposa. Ella es de Venezuela. Y es que cuando ellos cantan el cumpleaños feliz y cuando celebraban un cumpleaños, celebraban como la vida. O sea, era una cosa nunca antes vista. Todo el mundo golpeaba, ¡feliz cumpleaños! Tenían una canción especial que dura como 10 años y todas las risas y bailaban. Y cuando yo llegué a ese espacio, no te puedo negar, o sea, me chocó un poco, pero dije, wow, ellos sí se toman en serio estos cumpleaños, estos detalles. Y no solamente en los cumpleaños, sino en un día a día. Era una cultura totalmente distinta a la que yo tenía. Y yo nunca lo viví así. Y Carla, un momento, mi esposa, vio en mí lo que yo le denomino la mirada de las 1000 yardas. Esta mirada de las 1000 yardas les recomiendo que la busquen en Google en este momento o la guarden para después para buscarle.
Pero es una mirada que nunca te das cuenta que la tienes. Y esa mirada es precisamente la que yo tenía de la vida. Cuando yo veía disfrutar a mi familia, a la que ahora es mi familia, la familia de mi esposa, de los detalles de la vida, veía que la vida era una celebración para ellos. Yo no me atrevía a hacer las cosas que ellos hacían, como cantar, no sé, bailar y abrazarse y decirse cuánto se aman, o simplemente pues ser el centro de la fiesta, socializar con la capacidad que socializan. Era increíble. Yo no podía disfrutar de esos detalles por vergüenza. Y mi esposa vio eso en mí. Vio que yo tenía la capacidad, pero simplemente me quedaba perplejo con la mirada de las 1.000 yardas. La mirada esta es una frase, realmente no se llama así, pero es una frase que le dieron para describir esa mirada inerte, perpleja, desenfocada, que tiene un soldado o una persona que vivió un infierno en vida. Es decir, esto lo tienen generalmente los soldados en las guerras o gente que ha visto cosas muy estremecedoras. Yo recuerdo que la vi en un documental de la Segunda Guerra Mundial sobre los campos de concentración. Me acuerdo que era el video de un judío siendo liberado en medio de un bombardeo y él tenía esta mirada. Era una mirada inerte, o sea, desenfocada, o sea, era perpleja, era impresionante. Y la característica principal de esta mirada es que no puedes darte cuenta tú que la tienes, pero la gente que está a tu alrededor sí. Y repito, esta es una reacción natural al presenciar un infierno en vida. Ahora te quiero invitar y te quiero llevar a tu vida un momentico. ¿Te imaginas tú tal vez teniendo esta mirada y no dándote cuenta? Pero ¿qué es lo que estás viendo? ¿Qué infierno estás viendo? Estás mirando cómo tus sueños están siendo ferozmente atacados y desgastándose en ese cautiverio, siendo torturado de a poco por la inconstancia, extinguiéndose tus sueños, tus metas, tus proyectos en medio de esa densa nube del olvido. Y lo que puede pasar en esa cautividad es muy horrendo y solamente tal vez tú lo estás viendo. Y probablemente ya estés tan acostumbrado y que lo consideres normal. Pero no es normal que una habilidad se muera. No es natural que un sueño no se cumpla sin antes, por lo menos, haberlo intentado. No es normal que no puedas disfrutar de tus triunfos, por más pequeños que creas que puedan llegar a ser. No debe considerarse algo normal olvidar nuestros propósitos de vida en un cofre. Hay muchas voces a tu alrededor en este momento que seguramente, así como mi esposa, te miran perdido en la mirada de las 1.000 yardas y te están intentando, tratan de motivarte a que no dejes de intentarlo, porque viene algo en ti. Y te animan a vivir y te dicen, hey, eres bueno en esto. Miren en ti potencial, pero tú no lo ves. Probablemente esa mirada de las 1.000 yardas esté tan metida en ti, que estés mirando el futuro de una manera incierta y con desesperanza. ¿Puedes reconocer quiénes son esas personas que están a tu lado buscando que dejes de mirar perdido el futuro y lo empieces a tomar con tus manos? ¿Puedes escuchar esas voces? ¿Puedes reconocerlas? Esas personas que te están motivando, que te están animando a que puedas tomar decisiones en función de las fortalezas y el potencial que ven en ti. Cuando yo me doy cuenta y mi esposa me dice, mira, ¿por qué te cuesta disfrutar? Yo digo, ya va en serio, ¿no? Es verdad. Cuando me doy cuenta de esto, me doy cuenta de que estoy encerrado en este cautiverio. Entonces reconozco 3 cosas que me hicieron entender que realmente estaba en un espacio de secuestro y me habían secuestrado sin que yo me haya dado cuenta. El primer punto es que yo prefería tratar la vergüenza conmigo mismo. Es decir, si intentaba algo lo hacía en privado, sin que nadie me vea, donde no hay público. Y este es uno de los puntos más letales. Puede parecer inofensivo, pero es letal, porque la vergüenza es el perfecto desagüe para la creatividad. A través de la vergüenza se pueden ir los momentos divertidos de la vida. A través de la vergüenza se pueden ir las oportunidades más grandes que jamás pudiste haber experimentado. La segunda cosa, o el segundo punto, es que yo operaba en solitario. O sea, yo prefería hacer las cosas solo antes que acompañado. Y esto es algo, o es un resultado natural del cautiverio, porque cuando estás secuestrado, pues te aíslas o te aíslan. Y cuando tú te permites estar solo o caminas solo,
pues nada perdura, nada florece. Hay un proverbio que me encanta muchísimo, un proverbio, no recuerdo si es africano, que dice que si quieres llegar rápido, ve solo, pero si quieres llegar lejos, ve acompañado. Y empiezas a dejar de lado la vida en comunidad, la vida en familia, la vida con tus pares, la vida con tus amigos que te retan, y empiezas a operar en solitario. Y el tercer punto es que mis habilidades se atrofiaron. Y esta es muy difícil de volver a retomarla porque las habilidades que se adquieren con el tiempo, cuando se atrofian, se vuelven mucho más desgastantes de volver a adquirirlas. Y les pongo un ejemplo. Yo soy baterista y esa es mi carrera, mi profesión. Y en pandemia pues tuve que dejar de tocar. Me quedé sin instrumentos de batería porque algunos se quedaron en una grabación que tuve un día antes de que entremos al aislamiento. Fue una cosa loca. Entonces todo se quedó en un galpón durante un año y algo más. Y obviamente no podíamos salir a comprar baquetas, no había la batería. Cuando me di cuenta, pues muchas de mis habilidades como baterista en mis manos se empezaron a atrofiar. Ya no podía generar los mismos movimientos, los mismos rudimentos. Si alguno de estos 3 puntos te tocaron, o si alguna vez te sentiste en estos 3 puntos en tu vida, te quiero decir esto. Yo espero de verdad que este podcast sea esa voz externa, así como la de mi esposa, que te está trayendo un poco de razón en medio del confuso periodo que estás viviendo. En medio de ese periodo en donde tus instintos intentan cobrar más fuerza para que puedas sobrevivir. Y me quiero quedar con esta última palabra que les mencioné, es una palabra nueva, instintos. Conversaba con mi esposa el otro día sobre los instintos de supervivencia y los podemos definir como pequeños impulsos involuntarios y conductas innatas de nuestro ser. Si nosotros nos sentimos amenazados por alguna situación, los instintos nos pueden llevar a reaccionar de diferentes formas. ¿Ok? No todos reaccionamos de la misma forma. Y es por esa razón que hay personas que pueden reaccionar creando vínculos emocionales con sus captores, como una reacción o respuesta rápida ante una amenaza. Así que muchas de estas reacciones no son cosas que podamos controlar. Pero algo que sí he aprendido con el tiempo es que con las herramientas correctas podemos modificar nuestras conductas. Siempre será importante el ambiente, las decisiones y los pensamientos que nos rodeen. Y yo me pongo a pensar en este momento, no sé qué situación estás enfrentando ahora, pero tengo una convicción gigante. Y es que cada uno de nosotros, siendo seres finitos, tenemos la oportunidad de dejar una huella infinita en la vida de quienes nos rodean y en el mundo. Y hoy quiero pedirte que puedas reaccionar si estás en alguna especie de cautiverio en donde los sueños se están diluyendo, las habilidades se están atrofiando y el brillo que tienes en ti se está deteriorando. ¿Sabes qué? El miedo en mi vida colocó la mordaza en mi boca. La insuficiencia me cegó para visualizar lo que realmente tengo dentro de mí. La comodidad me hizo atesorar ese espacio de cautiverio como mi lugar seguro. ¿Cuál es la mordaza que hoy en día no te permite expresar con libertad tu voz al mundo? ¿Qué o quién cega tu visión de lo que está delante de ti y no te permite ver lo libre que eres para escoger cualquier camino de la tierra, para hacer lo que te propongas en el mundo? Yo te pregunto, ¿qué voces son las que te han secuestrado en el interminable bucle de culpa, el fracaso o el dolor? Y sabes que yo pensando más profundamente me doy cuenta de que no solamente puedes estar tú secuestrado, también puede ser que tus sueños estén secuestrados y tú los veas de lejos. Puede ser que tu familia esté secuestrada en ese interminable círculo de falta de perdón, de inseguridad, de temor, de miedo, de enojo, de ira. Puede ser que una habilidad tuya esté escondida allí atrás entre esa brumosa y húmeda Estocolmo y no te hayas dado cuenta. Puede parecer poco común que gente pueda enamorarse de un captor o de alguien que le hace daño, pero créeme, es mucho más común de lo que tú crees. Para ir terminando, quiero contarte que recuerdo claramente una conversación que tuve con un mentor, en donde yo me sentía mal por una situación personal, había mucha presión de por medio, y cuando estás en un momento así, tal vez no estás bien, pues es probable que estés sobreviviendo o superviviendo. Lo óptimo no es que supervivas, lo óptimo no es que estés sobreviviendo,
Porque cuando estás en un espacio de supervivencia, estás viviendo con escasos medios y estás viviendo en condiciones adversas y en algún punto de tu vida te vas a desgastar y te vas a cansar. Entonces lo óptimo no es sobrevivir o supervivir, sino es vivir. Y él me dijo algo que me marcó para toda la vida, este mentor. Él me decía, Bramo, estás en un espacio de supervivencia y tú no viniste a sobrevivir, viniste a vivir. Y eso caló en mi mente y dije, es verdad, yo no puedo pasarme toda la vida superviviendo. Debo vivir, la vida es un ratico. Y hay una canción de Juanes, un álbum que se llama La vida es un ratico. Y pienso que la vida es muy corta como para permitirnos vivir en el miedo. La vida es muy corta como para permitirnos vivir en el qué tal sí. La vida es muy corta para permitirnos vivir en la vergüenza, en el temor. La vida es muy corta. La vida es un ratico. Hay una frase que me gusta mucho que dice, solo se vive una vez, pero si lo haces bien, una vez es suficiente. Wow. Ahora, yo no vengo aquí a acusarte o a decirte, hey, estás en un cautiverio, estás mal. No. Quiero que entiendas una cosa. Lo importante es que entiendas que estás vivo, ¿ok? Y que ahora seguramente estás consciente del cautiverio. Probablemente tu cuerpo, tu mente decidió emplear este mecanismo de defensa para sobrevivir. Y lo hiciste bien hasta ahora, amigo. Entonces ahora es momento de tomar la decisión de salir del cautiverio. Y para eso te quiero compartir 3 prácticas herramientas. ¿Ok? La primera es rodéate y busca salir de la soledad. Encuéntrate con gente que sume a tu vida con valor, lealtad, amistad y crecimiento. ¿Quiénes son las personas que te rodean? Es un hecho que nosotros somos el reflejo de las 5 personas que nos rodean. ¿Quiénes son los que te rodean? ¿Son gente de carácter? ¿Son gente que está tomando decisiones firmes cuando tiene que tomarlas? ¿Son gente leal? Busca rodearte de gente leal. Gente que te sostenga, que te contenga. Gente que te anime. Gente que veas que está en el lugar donde te gustaría estar y escucha de ellos. Aprende de ellos. El segundo punto es, toma tu historia y dale valor. Toma tu cruz, toma lo que te pesa y úsalo como un combustible para construir el futuro. Por ejemplo, si tenías un problema con la mentira y eras mentiroso, entonces ahora deja de mentir, pero evita todas las conversaciones que tenías cuando eras mentiroso, porque ya sabes lo que es ser mentiroso y ya sabes por qué camino no ir. Así que no solamente estás evitando un camino, sino que estás construyendo un nuevo camino. Y el tercer punto es, escucha el sonido del grillete. Algo debe caer estruendosamente. Hay una ley física que a mí me encanta muchísimo, de acción y reacción. Esta ley dice, voy a parafrasearla en lenguaje humano, para que el humano avance debe dejar algo atrás. ¿Ok? Ahora, ¿qué son esos grilletes o cuáles son esos grilletes que tienes que dejar atrás para avanzar? La pornografía, el engaño, la mentira, la comodidad, el chisme. ¿Qué te tiene atado? ¿Cuál es el grillete que no te permite avanzar? Quiero darte un pequeño tip así rápidamente y es que haz consciente las conversaciones y tus actos. El grillete normalmente es algo súper pequeñito que te recuerda que estás atado a algo más. Es decir, que te recuerda que estás en el cautiverio. Entonces, ¿cómo reconoces ese grillete? Normalmente te acompaña a todo lado. Por ejemplo, en tus conversaciones. Si tu problema es la mentira, generalmente hay gatillos que disparan la mentira en tu vida. Por ejemplo, historias pequeñas en donde exageras las cosas. Es que yo me fui para China y luego después me fui para Japón y no sé qué. Entonces, si sabes que eso es mentira y es una exageración, reconócelo y hazlos caer. Atácalo con todas tus fuerzas. Y bueno, esto es el cierre. Así que te quiero agradecer y quiero terminar este espacio de podcast con un espacio que se llama Así arranca el motor. Así arranca el motor. Mira, Estocolmo Podcast nace con este fin, de que hoy puedas reconocer si estás o no estás en el lugar de cautiverio. Hay un momento determinante en la vida de la gente en la que recuerdas frases o momentos específicos que te cambiaron la vida. Y yo anhelo con todo mi corazón y espero de verdad
que este es el lugar y el espacio. Espero que esto que voy a decir marque tu vida. Marque tu vida para siempre. Yo no creo en casualidad. Creo que todo tiene un significado. Y te quiero decir que tú no eres un cadáver. No estás muerto. No eres un cadáver. No eres un fracaso. Si estás escuchando esto, debes saber que eres único, que eres especial, que eres un triunfo hecho persona. Y que dentro de ti existe algo que debe ser entregado al mundo. Tienes el potencial para enfrentar el futuro con valentía, valor y con éxito. Y espero que esto se convierta en un factor determinante o el material determinante para conectarte con tu propósito y que pases de la supervivencia a la vida plena. Yo soy Bramo Moreta y esto fue Estocolmo. Esto fue Estocolmo Podcast y te quiero dar las gracias por estar aquí hasta este punto. Te quiero recordar que todos los miércoles vamos a tener episodio nuevo y te invito a que me puedas seguir en mis redes sociales como @BramoMoreta y en mi cuenta creativa musical como @BramoDrums. Normalmente estoy compartiendo contenido sobre cómo generar marca personal, crecimiento personal, desarrollo personal y diferentes temáticas, así que no te lo puedes perder. Nos vemos el próximo miércoles y esto va a estar bueno.